Buenos días a todas y a todos, también a aquellos que nos estáis siguiendo por Internet en este curso sobre las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC. Llegamos a la tercera jornada de este curso de verano. Agradeceros a todos vuestra atención y sobre todo a aquellos también que estáis siguiéndonos online, tanto en directo como en diferido luego por las tardes. Nos consta que estáis siguiendo los vídeos y también participando en los debates, incluso en las discusiones que se dan entre vosotros. Os animamos a seguir de esa manera y a seguir participando activamente a lo largo de la jornada de hoy. Una jornada que vamos a dedicar al entorno global y las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe en el nuevo orden internacional. Vamos a tener una jornada, como han sido las anteriores, también intensas, pero tan intensas como ricas. Y para comenzar, sobre un tema más crucial, ¿no?, que nos toca muy de cerca, ¿no?, y en el que en esta fundación somos muy sensibles, ¿no?, en el fomento de la democracia y los derechos humanos. La jornada de esta primera parte de la mañana la vamos a dedicar a hablar de democracia y regímenes políticos en América Latina. Tendremos dos partes dedicadas a este tema. Una primera intervención por parte de la profesora Susan Gratius. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además investigadora senior asociada del CIBOC en Barcelona y además ha trabajado como investigadora en varios think tanks en España, como FRIDE o IRELA, y en Alemania, como GIGA y SWP, y fue además profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es además una de las grandes expertas en América Latina y en Unión Europea, procedente de Alemania. Además de, bueno, esto me enteré ayer durante la cena de Hamburgo, donde tiene la sede nuestra compañera de batallas en la organización de este curso, la Fundación EULAC. No es la primera vez que está aquí en Yuste. Sí que es verdad que no había vuelto desde antes de la pandemia y nos agrada mucho volverte a tener aquí con nosotros, Susan. Así que, sin más dilación, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Fundación y a su representante aquí, ¿no? Es un placer estar nuevamente aquí y la ventaja de la mañana es que todavía hace fresquito, ¿no? La desventaja es romper el hielo, ¿no?, a estas primeras horas de la mañana, ¿no?, después de una noche que quizá no fue de mucho sueño, ¿no?, de mucho dormir. Así que agradezco mucho la invitación a la Fundación Yuste, a la Fundación EULAC. Y bueno, hablaré además de un tema que no es tanto el mío, ¿no?, porque yo trabajo más temas internacionales, pero bueno, me voy a atrever a dar una visión como bastante general sobre lo que está pasando en América Latina a nivel político y su relación con Europa, ¿no? Así que va a ser una visión panorámica bastante generalizada, ¿no? En primer lugar, hablaré e intentaré un poco conectar América Latina y la Unión Europea, ¿no?, pero me centro más en lo que está pasando en América Latina, que es una especie de laboratorio, ¿no?, de regímenes políticos, que luego voy a explicar un poco por qué ha cambiado tanto el perfil de la región, ¿no?, que ya no es tan democrática como fue en los años 90, ¿no?, 40 años atrás, que empezó la transición a la democracia. Entonces voy a hablar un poco en la democracia, en la relación América Latina-Europa. Allí mi tesis es que hay un distanciamiento ideacional, no solo una retirada material de la Unión Europea, también un distanciamiento ideacional, entre otros, en el tema de la democracia. Luego hablaré un poco de la nueva autocratización en América Latina. Y me pregunto si hay un nuevo autoritarismo en América Latina o si es lo que ya conocemos, qué nuevas características puede tener. Luego hablaré un poco de las causas internas y externas, hablando también, como es ya obligatorio, de China, ¿no?, de Rusia, del conflicto en Ucrania, y de las consecuencias para las relaciones, ¿no? Y diciendo un poco, yo diría que ya no es un socio tan natural de la Unión Europea, América Latina, ¿no? Lo repiten todos los políticos, todos los discursos oficiales, América Latina es nuestro socio natural. Pues ya no tanto, ¿eh? Y en ese sentido es un poco mi presentación, ¿no? Aquí tenemos la panorámica general y como ven, ¿no?, hay dos campos vacíos en la parte de la Unión Europea, así que no podemos comparar tanto las relaciones, ¿no?, en cuanto al régimen político. Allí tenemos como 4, ¿no?, regímenes en América Latina.
solo tenemos, según el año, 2 o 3 democracias plenas, ¿no? Siempre es Chile y Uruguay. Uruguay siempre es la campeona de todo, ¿no? En desarrollo, en democracia, en todo, ¿no? Y luego tenemos como muchísimos países, democracias con defectos, ahí se han incluido 24 países, también algunos del Caribe, y crece el número de regímenes híbridos, ¿no? Como pueden ver allí, hay bastantes y se ha incluido México, ¿no? Ahí quizá a Diego luego en el debate, ¿no? Podemos insistir un poco en la cuestión México. Y luego tenemos 4 autocracias, ¿no? Tenemos Nicaragua también ahora en este grupo, ¿no? Y en la Unión Europea no es tan cierto que tenemos, por ejemplo, tenemos Hungría, Polonia, ¿no? Populismo, pero no está en tipo de régimen híbrido, ¿no? De alguna manera la Unión Europea nos protege también, ¿no? Ante este retroceso democrático, la autocracia o la hibridización de los regímenes, ¿no? Aquí vemos un poco las escalas de la democracia, como diría. Tenemos aquí, digamos, la democracia liberal, la poliarquía, que sería, bueno, un poco menos, ¿no? Que democracias plenas, la democracia directa, que es un concepto introducido en muchas constituciones latinoamericanas, sobre todo Bolivia, Ecuador, Venezuela, y tenemos la democracia delegativa, no sé si lo conocen, esto es algo muy antiguo, ¿eh? Yo se lo doy de lectura a mis estudiantes porque nadie conoce ese concepto, ¿no? De Guillermo O'Donnell, ¿lo han escuchado? No. Y esto es un poco lo que caracteriza mucho a América Latina, sus democracias muy del ejecutivo, ¿no? Muy delegar poder a un presidente durante 4 años y que haga lo que quiera, más o menos, ¿no? No hay un programa, no se cumple con lo que se dice, etcétera. Bueno, eso es un poco caricaturesco, pero eso es lo que muy, ¿no? Que nos acerca también un poco al populismo, ¿no? Votas a un presidente populista como Andrés Manuel López Obrador y tienes, ¿no? La concentración de poder en manos del presidente como primera característica, ¿no? Y luego podíamos también distinguir el populismo democrático, aunque podía entrar también esto en un régimen híbrido, ¿no? Y en Europa el panorama es distinto, ¿no? Tenemos Polonia, Hungría, ¿no? Que podríamos decir que hay más concentración de poder, Italia, pero bueno, Italia es más bien populismo, y en general, ¿no? Tenemos una democracia liberal mucho más protegida en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Por las instituciones, ¿no? Por muchos factores, porque son sistemas preeminentemente parlamentarios, no presidencialistas. Hay muchos factores que lo explican y ahí voy un poco más adelante. Y para ver un poco los desafíos democráticos que tenemos en común. Uno de ellos es evidentemente el populismo. Hoy no voy a hablar mucho de populismo, anoche ya lo tuvimos porque tengo un cierto cansancio populista, que está tan analizado, sobreanalizado, que ya no quiero hablarles más bien del nuevo autoritarismo y no tanto de esto, ¿no? La concentración de poder también lo observamos en la Unión Europea, en manos del Ejecutivo, ¿no? Y también eso conlleva un debilitamiento de las instituciones democráticas y sobre todo de los parlamentos, de los contrapoderes, del sector judicial, etcétera, ¿no? El peso del Ejecutivo es mucho más pronunciado en América Latina por la tradición del caudillismo, ¿no? Eso lo discutimos también anoche en la cena, y porque, bueno, se ha intentado en muchas ocasiones crear en Chile, me acuerdo, un sistema parlamentario. Fracasó, siempre fracasó, ¿no? Así que hay una tradición o casi cultura política en torno al presidencialismo. Luego en América Latina tenemos muchísimos desafíos con los derechos humanos, ¿no? Los feminicidios, los desaparecidos en México, ¿no? Que ya superan el número en Argentina durante la dictadura, ¿no? Tenemos situaciones dramáticas en el periodismo, etcétera, etcétera. Tenemos desafíos mucho más básicos que en Europa, ¿no? Tenemos agendas distintas, pero coincidimos absolutamente en la crisis de los partidos políticos, ¿no? Creo que ayer Cristina nos explicó, yo no tengo ese dato, quizá luego lo dices, Cristina Monge, que está aquí, del Eurobarómetro, ¿no? En el Eurobarómetro también sale, ¿cuánto era el porcentaje de confianza en los partidos en España, ¿no? El 7%, eso es peor que en América Latina. Así que en esto
no compartimos una gran preocupación qué pasará con los partidos políticos, que en América Latina son vehículos electorales en torno al gran líder o la gran lideresa, no sé cómo se dice esto en el nuevo uso del idioma. Tenemos desafíos distintos, si miran la lista, ¿no? Partidos de extrema derecha, todo lo que es la agenda antiliberal, ¿no? De los populistas de derechas o de los partidos de extrema derecha, anti-aborto, anti-derechos LGTBI, etcétera, ¿no? En América Latina tenemos otros desafíos mucho más estructurales. El peligro de los golpes, no sé cómo llamarlos, son como golpes modernos, ¿no? Golpes militares, pero que luego no llegan los tanques a la calle, no están visibles, sino se presentan, como en el caso de Evo Morales, si se acuerdan, ahí flanqueado por 2 militares, ¿no? que son un poco los árbitros en América Latina del juego democrático o no juego democrático, ¿no? Si pensamos en Venezuela, es una autocracia, y en otros países como Brasil, dependió de los militares realmente si se reconoce o no a Lula da Silva como presidente legítimo. Podían haber ocupado las calles, haber seguido el llamado de los bolsonaristas. No lo hicieron, ¿no? Qué suerte. Pero depende de la situación política ya mucho de los militares, ¿no? No voy a hablar de todo esto, ¿no? El nacionalismo soberanista, anti-europeo, son agendas muy diferentes, ¿no? Quizá lo que compartimos son estos desafíos, ¿no? Y estas diferencias también a nivel democrático. La paz democrática y la promoción de la democracia a América Latina nunca le ha gustado. La Unión Europea es uno de los, junto con Estados Unidos, que promueve la democracia a través también de sanciones, ¿no? Si pensamos en Venezuela, sanciones de la Unión Europea que son selectivas, vale, pero son sanciones, y sanciones de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, etcétera, ¿no? Ahí hay una gran diferencia en cómo, ¿no?, evaluar eso. Se ve como una imposición desde América Latina. Y además, ¿con qué legitimidad se promueve la democracia y qué tipo de democracia se promueve, ¿no? ¿Solo la liberal? ¿Guatemala es una democracia? Silencio. ¿Guatemala es una democracia? Sí y no. Yo creo que más bien no es, ¿no? Creo que está entre los regímenes híbridos, pero durante mucho tiempo no se dijo nada sobre Guatemala. Entonces es como algo muy selectivo, donde promueves y cómo la democracia, ¿no? Son más bien regímenes políticos que molestan, ¿no? Que donde se promueve más la democracia. Luego tenemos una visión diferente sobre China y Rusia y sus sistemas políticos, ¿no? En América Latina no tiene ningún problema en cooperar con Rusia, cooperar en general, cooperar con China, que son autocracias con creciente influencia en América Latina, ¿no? Y luego tenemos el desafío de una crisis democrática en ambas regiones de larguísima data, ¿no? Y parece que no están pasando grandes cosas para afianzar más la democracia liberal. En América Latina, lo contrario, ¿no? En la Unión Europea se mantiene, en América Latina retrocede, ¿no? Y a la gente, como vemos luego un poco en el Latino Barómetro, le da un poco igual si son gobernados por un autócrata o cómo llamar a Bukele. Populista, ¿no? ¿Populista? No sabemos en qué dirección va, pero no va bien, ¿no? En dirección de la democracia no va mucho, ¿no? Y en este sentido se aceptan muchas cosas con tal de que la situación de la gente mejore, ¿no? Y esto es un peligro, ¿no? Esto es un riesgo y esto también nos señala las limitaciones que tiene la democracia, ¿no? Bueno, me estoy pasando de tiempo, me está poniendo nervioso este aparato, Pero me queda tiempo. Voy a hablar un poco de la hibridización o autocratización en América Latina, que ya es un tema que ha descubierto también la academia, ¿no? Rescatamos todos los estudios históricos, ¿no?, durante las dictaduras latinoamericanas, todo el tema de la transición democrática, ¿qué falló allí? ¿Cuál fue la gran carencia de las transiciones a la democracia en América Latina? La relación cívico-militar. Al final, ¿en qué país se logró subordinar los militares a la autoridad civil? En Argentina. Seguramente en Argentina, que parece contradictorio, ¿no? Pero no hay tantos países donde se logró esto, ¿no? Están ahí en el trasfondo, pero forman parte muchas veces del juego político, ¿no? Así que el diagnóstico es que tenemos en América Latina más regímenes híbridos y autocracias que democracias.
Esto es una tendencia, ¿no?, que nos indica un gran cambio en la región, ¿no? Y yo creo que un poco la polarización que tenemos a nivel social, las enormes desigualdades, ahora se reproduce a nivel político. Eso puede conllevar o al populismo, que aprovecha esto, ¿no?, y bueno, incluye a los excluidos de alguna manera, si es de izquierdas, si es de derechas, ya es otro tema, ¿no? O puede llevar a autocracias o regímenes híbridos, ¿no? Voy a hablar un poco más tarde de las causas y primero plantear algunas preguntas, porque estoy mirando el reloj, ¿eh? ¿Existe un nuevo autoritarismo en América Latina? Voy a intentar contestar un poco esa pregunta, que además tenemos previsto hacer una publicación sobre este tema en un futuro. Primero hay que observar un poco más. ¿Qué papel juegan las transiciones? Parecía un tema concluido, ¿no? Pero ahora estamos otra vez como abriendo las heridas que quizá no se cerraron en su momento, ¿no? Sobre todo la herida militar, ¿no?, que hace con los militares. Y luego el tema del eterno debate en América Latina sobre los estados, ¿no? Estados disfuncionales, estados frágiles, estados hasta fallidos, ¿no? Bueno, Haití, ¿no?, creo que es el único ejemplo, pero Venezuela tampoco es un buen ejemplo para un estado que funciona bien, ¿no?, para todos. Y hasta qué punto China y Rusia ofrecen alternativas, ¿no? Bueno, a mi primera pregunta, hay un debate académico ya, ¿no?, sobre este nuevo tema, nuevo autoritarismo o no, y bueno, conocemos todos los estudios de Levitsky. Levitsky lo conocéis, ¿no? Sí, Levitsky, sí, el autoritarismo competitivo, ¿no?, que quizá podríamos decir que lo tenemos en Venezuela, ¿no?, en otros países, ¿no?, donde en condiciones muy desiguales, ¿no?, la oposición, en el fondo no puede ganar la oposición, ¿no?, pero bueno, puede participar si quiere, en condiciones menos favorables que el oficialismo, claro, ¿no? Y bueno, hay un debate también sobre los regímenes híbridos, donde yo colocaría también el populismo, pero también hay un populismo que es democrático, ojo, ¿eh? Hay populismos democráticos, ¿no?, podríamos decir quizá en Argentina, ¿no?, y hay unos que no lo son, ¿no? Bueno, el caso extremo es la transición al autoritarismo en Venezuela, ¿no? Y hay nuevas formas, ¿no? Hay una represión selectiva, hay un control de medios, ¿no? Las instituciones que se están como desacreditando o cerrando parlamentos, que parece en Perú fue un escándalo en su momento con Fujimori, ¿no? Ahora creo que lo hizo temporalmente Bukele y prácticamente nadie dijo nada, ¿no? Así que se está como un poco acostumbrando también, ¿no?, la gente a que eso es posible y eso no es ningún problema, ¿no? Hay un liderazgo autoritario que tampoco es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, en democracia hay gobiernos y presidentes autoritarios y no hay tanto problema con eso, ¿no? Y los militares que Francisco Verdes Montenegro llamó el khaki washing, ¿no?, que cada vez más están en el juego político. ¿Por qué no están en Uruguay en la política? Eso sería una pregunta interesante. Voy a dejar esto. Porque están participando, ¿no?, creo que eso es una razón, en misiones internacionales de paz. Así que se les, ¿no?, cambió un poco la función y ya no están en el juego político, como es el caso de México, por ejemplo, ¿no?, con la Guardia Nacional. Hay una cierta militarización también en México, que hablamos también anoche, ¿no?, donde también AMLO está, ¿no?, reaccionando con una nueva unidad, ¿no?, que tampoco ha resuelto el problema, ¿no? Así que hay una cierta tendencia a que forman parte en el juego interno, en el narcotráfico, ¿no?, o en otras funciones como árbitro del juego político, en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué transitan los países hacia el autoritarismo? Bueno, hay un largo debate académico sobre la democracia fatigada, ¿no?, la democracia que nos suministra. ¿Qué debería suministrar la democracia? ¿Cuáles fueron las expectativas al principio? Bienes públicos, más que nada, ¿no? Servicios públicos que funcionan. Tenemos el problema de la inseguridad, de la pobreza, de la desigualdad, de los altos precios de transporte, una infinita lista, ¿no?, sin sistemas de protección social o que no funcionan bien, ¿no? Y la democracia no lo ha hecho mejor que las autocracias, quizá podríamos decir eso, ¿no?, de manera provocativa, ¿no?
y se han establecido, como dicen Diamant y Tedesco, ¿no?, democracias sin demócratas, ¿no?, con ciudadanos sin derechos. Eso me gustó, ¿no?, en un artículo que hicieron sobre, ¿no?, el problema en la élite, etcétera, ¿no? Y si vemos también en el Latinobarómetro, hay algunos datos que lo apoyan, ¿no? Cada vez más ciudadanos, allí tenemos nuevamente Uruguay con el 8%, ¿no?, de preferencia de un gobierno autoritario. Preferencia, ¿no? Preferencia. Estos datos están subiendo, ¿no? 22% en México, que no son muy llamativos, pero cada vez son, ¿no?, datos que nos indican un cambio de tendencia, ¿no? Aquí un poco, yo tengo aquí, estos datos no son muy recientes, pero nos ofrecen un poco una panorámica, ¿no? Y nuevamente Uruguay, el campeón, ¿no? Y abajo está Guatemala, que recientemente vimos elecciones en Guatemala, ¿no?, la primera ronda. Y en Guatemala siempre ha habido muchísimo abstencionismo, ¿no?, la abstención. ¿Con cuánto porcentaje se elige un presidente? Con el 30%, es una minoría, ¿no? Eso también es un problema en muchas democracias latinoamericanas, ¿no? Vemos los datos en Perú, ¿no? Yo no soy experta en Perú, pero en Perú, bueno, parece que los presidentes van todos presos, ¿no? Y no duran más que, hubo un presidente un día, creo, ¿no? Un día, 6 meses. Bueno, ser presidente en Perú es un negocio muy temporal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vemos un poco esto y vemos si pusiéramos ahora, que yo no tengo ese dato, pero quizá Cristina Monge luego les va a hablar de esto, en Europa hay una tendencia similar, ¿no? Porque yo en algún momento comparé los dos, que no lo voy a hacer ahora. Las Fuerzas Armadas, ¿no?, son un factor de gran estabilidad, credibilidad, ¿no? Parece que tienen prestigio en América Latina, ¿no? La policía, bueno, en algunos países más que en otros, el presidente algo, ¿no?, y el poder judicial, ¿no?, y los partidos políticos son evaluados bastante peor, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Me quedan 15 minutos, no está mal. Las causas internas de la autocratización, el desencanto democrático, ¿no? No mejoró la vida de los ciudadanos, que es importante. Si yo estoy viviendo en México y no puedo salir a la calle por cuestiones de seguridad, pues la democracia no me sirve de mucho, ¿no? Para decirlo un poco caricaturesco, pero es cierto, ¿no? La inseguridad, muchos factores, ¿no?, en democracia que no se resolvieron. Pobreza y desigualdad, concentración de ingresos, incluso en Chile, que siempre es nuestro ejemplo de una transición perfecta, la transición no fue tan perfecta, porque tuvimos durante mucho tiempo los militares en el juego político, ¿no? Hoy día quizá un poco menos. Es una sociedad muy polarizada en términos de desigualdad, ¿no?, en términos de ingresos, etcétera. Miren los datos, ¿no? Hay una corrupción muy generalizada, una crisis de liderazgo. Ahora los presidentes creo que tienen una credibilidad mucho menor, ¿no? El presidente que más apoyo popular tiene, ¿cuál sería? En toda América Latina. ¿Quién? AMLO. Bueno, no sé cuánto tiene AMLO. Más de 70, no está nada mal, ¿eh? ¿Quién más? Bukele. Bukele es el campeón. Y allí ven un poco lo que está pasando, ¿no? Por lo menos en Centroamérica. No es lo mismo Sudamérica que Centroamérica, ¿no? Y bueno, la debilidad de las instituciones, ¿no? Eso es un gran tema en América Latina que quizá no sé cómo resolverlo, no tengo respuestas, ¿no? Nosotros diagnosticamos, ¿no?, como, para ver cuál es el problema, pero yo no les puedo ofrecer soluciones, ¿no? Eso quizá lo podemos discutir en el debate. ¿Cuáles son las causas externas de la hibridización, autocratización? Yo creo que también tiene que ver en parte por qué Venezuela sigue siendo una autocracia, entre otras por el embargo, o bueno, casi es un embargo, ¿no?, de Estados Unidos por las sanciones. Cuba, las sanciones, el embargo, son contraproducentes, ¿no? Diría que incluso en el caso de Rusia, pero bueno, allí ya me atrevo quizá demasiado, ¿no? Las sanciones, hay que tener un debate con América Latina sobre el tema de las sanciones. No los puedes imponer unilateralmente sin concertar con ningún otro país latinoamericano, ¿no? Yo creo que eso también es una causa de la autocratización que estabiliza estos regímenes autocráticos.
la pérdida en general del peso y de la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea en América Latina y también el auge de China y Rusia. Aunque no están promoviendo sus modelos antidemocráticos, sí que tienen una influencia política creciente, cultural, política, sobre todo China, ¿no? La no injerencia en asuntos internos, comparte muchas cosas con América Latina, ¿no? El respeto a la autodeterminación de los pueblos, toda esta retórica, ¿no?, de la soberanía nacional, eso lo comparten, y comparten una larga tradición de cooperación en lo que se llamaba antes los foros del tercer mundo, o el sur global, ¿no?, que tampoco suena muy bien, ¿eh? No me gustan mucho esos términos, ¿no? Luego, causas externas también tiene que ver con una tendencia mundial de cada vez más autocracias, ¿no?, menos democracias. El narcotráfico, en el caso de México, socava todas las instituciones, que ya de por sí son débiles, el narcotráfico las remata, ¿no? Ahí, y un poco las nuevas potencias, ¿no?, ofrecen de alguna manera cooperación al desarrollo, ¿no?, préstamos, ofrecen una alternativa a este mundo, orden liberal internacional creado por Estados Unidos y seguido por la Unión Europea, ¿no? Voy llegando al final. Los efectos de la autocratización de América Latina en la relación con la Unión Europea: hay menos compromiso democrático y, por tanto, es un socio menos natural en este sentido, ¿no? Tenemos agendas también políticas muy diferentes, ¿no? Hay menos esta comunidad de valores, se está perdiendo cada vez más. Si la Unión Europea no invierte ningún capital ni político ni económico, bueno, esto va a ser una tendencia que crece, ¿no? También hay este conflicto que vimos, por eso estuvimos, entre otras cosas, 8 años sin cumbres, porque ¿qué hacer con Venezuela, ¿no? ¿Debería Nicolás Maduro estar en esta cumbre o no? No sé cómo se resolvió, no sé si va a venir, supongo que no, algo hicieron para que no viene, ¿no? Lo vamos a ver. ¿Qué hacer con Cuba? Bueno, todas estas cuestiones también son complicadas, ¿no? Lo otro lo dijo, y tiene que ver con una relación todavía que es muy creada a la imagen de la Unión Europea. Yo creo que hay que entrar más en los problemas que hay en América Latina. Tiene que ser una relación más recíproca, no tan unilateral, ¿no? El Pacto Verde, todos estos son temas muy europeos. La digitalización, ¿no? Hay otras cosas mucho más fundamentales, como promover los derechos humanos, donde la Unión Europea ya no está tan presente, ¿no? Y hay, en general, yo creo que por esas diferencias también y otras, menos posibilidades de adoptar posiciones comunes a nivel internacional, ¿no? Allí sí me atrevo un poco con respuestas, ¿no? Algunas respuestas. Primero, un diálogo realmente entre iguales, donde no se consume todo antes y la Comisión Europea presenta su maravilloso plan para América Latina. Perdón, no hay nadie por la Comisión Europea, ¿no? Espero que no haya nadie. Presenta sus agendas, sus programas, pero no tenemos esta reciprocidad, ¿no? También sería interesante tener un plan latinoamericano para su relación con la Unión Europea, ¿no? Eso no existe, ¿no? Pero podía, ¿no?, pensarse en términos más horizontales, según la retórica oficial, ¿no? Reconocer las diferencias en calidad y también desafíos democráticos que son muy distintos, ¿no? Y crear, por ejemplo, ¿por qué no hay una misión de observar las elecciones en Europa? Quizá es absurdo lo que digo, ¿no? Pero no hay este tipo de reciprocidad, ¿no? Hay una elección en no sé dónde, Alemania, y puede haber una observación desde el lado latinoamericano, ¿no? Pero es muy, muy unilateral, ¿no? O un foro conjunto sobre sanciones, que siempre es un tema muy delicado que surge, ¿no?, cada vez más, porque la Unión Europea sí que tiene mucho hard power. Tiene muchísimo poder, ahora me va a sonar, mucho poder duro, ¿no? No solo Estados Unidos. La Unión Europea sanciona creo que 36 países, así que no es un tema menor, ¿no? Y sería interesante también en la agenda Unión Europea-América Latina. Ya voy llegando, y termino antes, a las conclusiones y perspectivas. Tenemos tendencias inversas, ¿no? Ese es el diagnóstico. En la Unión Europea se afianza la democracia y no hay ningún régimen híbrido. En América Latina lo contrario, ¿no? Los desafíos también son distintos. Tenemos ahí en América Latina un dilema entre democracia,
seguridad, desarrollo, ¿no? Democracia, desarrollo. La democracia no ha sido mejor, ¿no? Bueno, lo estoy afirmando, que quizá otros regímenes en términos de crear sociedades con más derechos, más libres, más justas, ¿no? Y, digamos, el dilema seguridad-democracia lo vemos en Bukele, ¿no? Si sacrificamos parte de los derechos humanos y la democracia para tener más seguridad. Es como una especie de trade-off, ¿no? Y esto sí que es un peligro, ¿no? Que aceptar esto, pero por otro lado, ¿cómo se resuelve el tema de la inseguridad ciudadana en América Latina y en El Salvador, ¿no? La gente está más contenta, un 80% de respaldo. Es un tema muy, muy importante en América Latina, ¿no? Y un poco China y Rusia, hay que pensar cuando imponemos sanciones que China y Rusia van a aprovechar esos espacios en Venezuela, ¿no? China es un socio muy importante, India también, curiosamente, ¿no? Hay otras opciones que tiene América Latina que no son solo la Unión Europea y Estados Unidos. Si lo sancionamos, tenemos que saber que se va más bien a consolidar un régimen autocrático, porque la alternativa es China y Rusia, ¿no? Y bueno, y también quizá para concluir, en América Latina el populismo casi podríamos decir que no es solo un movimiento, un estilo, una narrativa, es casi un régimen propio, ¿no? Que desde los años 40, ¿no? La primera ola, 3 olas o 4 de populismo en América Latina, nos dicen que el populismo está muchas veces en el gobierno, no es tan comparable todavía con Europa, ¿no? Donde tenemos en Italia sí, pero bueno, Italia es un estado, ya me suena. Bueno, allí lo dejo. Como ya me ha sonado, yo creo que allí los dejo con algunas inquietudes que podemos profundizar en el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susan. No sé si te quieres quizás sentar y te hacemos las preguntas y contestas desde este micrófono y yo me acerco al atril. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Susan, por esta riquísima visión global que nos has ofrecido de América Latina y cómo funcionan los sistemas, los diferentes pros y contras, los diferentes, digamos, factores que de alguna manera afectan a la democracia en América Latina y también ponernos en situación, ¿no? De esa situación tan compleja, tan diversa, tan diferente también a la europea que a veces no acertamos tampoco a comprender también por esa diferencia, ¿no? del sistema europeo. Has puesto temas sobre la mesa bastante importantes. Quizás para mí uno de los más preocupantes podría ser esa militarización que existe actualmente de esos sistemas democráticos, el tema de la democracia fatigada, que es un tema ya recurrente desde hace ya varios años. Sí que es cierto que, de alguna manera, yo cuando he visto los diferentes problemas que has planteado, que has puesto sobre la mesa, las diferentes causas, vienen a ser como muy recurrentes, no son algo nuevo. No. Es algo que ya lleva pasando desde hace muchos años. Entonces, una de mis preguntas, y ya aprovecho también para abrir el espacio al público para que puedan hacer también sus preguntas, ya nos están llegando también algunas a través de las redes, es, claro, la mayor parte de los problemas llevan ahí ya muchísimo tiempo. No se han tomado las medidas adecuadas. ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué las posibles soluciones que se han intentado no han llegado a calar y continuamos con los mismos problemas, que son prácticamente los mismos, ¿no? que afectan a la democracia? Y luego, por otro lado, una curiosidad que tengo, ¿no? Y sobre todo por esa influencia que Internet ha tenido en los últimos años, todo ese cambio digital también de participación ciudadana, si se puede decir de esa manera, o por lo menos de influir también en los ciudadanos, ¿no? Y toda esa, digamos, masa de noticias falsas que de alguna manera también están afectando a la conciencia ciudadana. ¿Qué efectos, o si de alguna manera lo estáis estudiando, qué efectos está teniendo eso en esa fatiga democrática que puede haber en América Latina? Serían las dos cuestiones que por mi parte podría plantearte. Y dejamos aquí ya también, veo ya varias manos levantadas. Pedimos al compañero, por favor, si puede pasar el micrófono. Y sí. Toma.
Y te dejo también este cuaderno, si quieres. No sé si quieres ir respondiendo a la pregunta que te he planteado y mientras viene el compañero con el micrófono, te puedo ir también pasando alguna a través de las que nos están llegando por Internet. Por un lado está Juan Andrés Gascón Maldonado, que indica, por un lado, que siempre es un gusto escuchar a mi tutora, y quería preguntar, en el caso del Salvador, donde se habla de Bukele, afecta a la democracia. ¿No es desconocer que antes de Bukele tampoco había una democracia real y la militarización de Bukele que aplica responde más al típico proceso de consolidación del Estado frente al desorden interno que a un autoritarismo explícito? Esta es la pregunta que te hace llegar Gascón Maldonado. Pasamos por aquí el micro. ¿Volvéis a levantar la mano que mi compañero os pueda...? Vamos a ver. Vamos a empezar primero por los alumnos. A ver, por allá atrás primero, si no te importa. Sí. Sí. Os presentáis, por favor, y lancéis la pregunta. Bueno, ¿esto está puesto? Se te oye, ¿Sí? se te oye, sí. Muchas gracias, Susan, por la intervención. Yo me llamo Carmen, estudio un máster en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Complutense. Y quería preguntarte, bueno, ¿hasta qué punto consideras en tu análisis la importancia de esas transiciones fallidas, en parte por el hecho de que los fondos y los préstamos que se dieron a América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional estaban... Bueno, América Latina fue laboratorio del neoliberalismo y de los programas de privatización masivas, y hasta qué punto estas democracias híbridas o estas democracias fatigadas no son producto de una fatiga de unas instituciones que se han venido debilitando por procesos macro de privatización que venían dados con esas condicionantes de los préstamos del FMI y del Banco Mundial. Gracias. ¿Seguimos tomando o prefieres ya ir respondiendo así? Porque Bueno, hay varias preguntas, quizás puedes ir respondiendo. Sí. ¿Funciona el micrófono? Sí, funciona. Vale, muy bien. Empiezo quizá con la última pregunta. Yo creo que tienes razón, que yo no hablé de la estructura económica, ¿no? Pero claro, eso es un importante condicionante. Si pensamos sobre todo en un país como Argentina, ¿no? Siempre el FMI me viene a la mente Argentina, ¿no? Que es el caso más extremo, que han seguido el consenso de Washington al pie de la letra. Hicieron los 10 mandamientos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, fue un fracaso total, ¿no? Y ahora dependen nuevamente, hay muchos factores, es verdad, económicos que condicionan, ¿no? Este tipo de democracias, que no puede funcionar cuando tú tienes estas grandes deudas, ¿no? Con un Fondo Monetario Internacional que te pone cada vez más, ¿no? Hay muchas imposiciones económicas también. La posición periférica de América Latina, ¿no? En el sistema capitalista mundial, claro que no ayuda, ¿no? Eso es un factor importante. Y bueno, en cuanto a la pregunta de Andrés, la verdad que no tengo la respuesta. Andrés, bueno, hace una tesis sobre China, América Latina principalmente, y me pregunta sobre Bukele. Claro, antes yo creo que Bukele fue posible, ¿no? Y todo tipo de populismo, discursos o regímenes políticos son posibles porque hay una tierra fértil para eso, en el sentido de que las instituciones son débiles, ¿no? Hay mucha corrupción, el sistema tampoco funcionó antes, ¿no? La democracia en El Salvador, bueno, y luego son sociedades de post-conflicto, ¿no? Que tienen una inmensa, ¿no? Cantidad de problemas, ¿no? Aparte de la democracia liberal, ¿no? Allí también podíamos preguntarnos, se me ocurre, que la Unión Europea, yo creo que per cápita es donde más gastó en una época, ¿no? En Centroamérica. Bueno, ha sido un fracaso, ¿no? Hay que también preguntarse críticamente qué es lo que hizo la Unión Europea mal, ¿no? Se me ocurre un poco también, como esto es un curso Unión Europea-América Latina, ¿no? La fatiga democrática, sí, no son temas nuevos, ¿no? Quizá lo nuevo es que ya no tenemos golpes militares, ¿no? Eso ya no hay, sino están mucho más inteligentes gobernando desde detrás, ¿no? Están como árbitros todavía, ¿no?
hasta en un país como Chile, como decía, no funcionó, ¿no? Los militares, ahora tenemos el debate constitucional. ¿Quién ganó? La extrema derecha. Ya no hay agenda, ya no va a haber una constitución moderna, progresista, que excluye a los militares de la política, ¿no? Ya que mencionamos siempre Chile como el súper ejemplo de una maravillosa transición, creo que allí tenemos muchos problemas, ¿no? Que se han quedado debajo de, ¿no?, la mesa, ¿no?, de la alfombra, ¿no? Las redes, bueno, yo no, la verdad que no es un tema que yo sigo mucho, yo creo que hay mucho más gente luego en el debate que puede contestar eso mejor. Pero los populistas sí creo que gobiernan mejor con las redes, eso es una gran ventaja de Bukele, ¿no? Y además eso es como la clásica, ¿no? Un elemento del populismo es el diálogo líder-pueblo, ¿no? Y el líder que encarna los intereses del pueblo, ¿no? Y allí la comunicación va mucho mejor. ¿Para qué necesitamos instituciones y partidos, ¿no?, si tenemos las redes? ¿No? Pregunto provocativamente, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no?, también nos tenemos que preguntar, en esta nueva democracia digital o de redes, ¿dónde y qué lugar ocupan las instituciones y cómo se gestionan esas instituciones, ¿no? Bueno, allí quizá dejo esa primera ronda, no sé si tenemos tiempo para más. Sí, tenemos tiempo para más. Allá atrás, ¿también habías pedido tú la palabra? No, vale, pues allá atrás y luego aquí adelante y luego por aquí, Andrea. Bueno, buenos días, soy Marco, soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Mi pregunta va un poco en la línea de lo que reflejaba una de sus primeras diapositivas, y es que nos traía el concepto de terrorismo como un punto en común entre América Latina... una diferencia entre ellos. Y bueno, se me viene a la cabeza un texto académico de Rapoport que nos señala como que hay distintas oleadas, distintas fases de terrorismo. Me gustaría preguntarle en cierto punto, si hay alguna similitud entre la experiencia, lo que ha vivido América Latina con las guerrillas, con los distintos movimientos insurgentes, y la experiencia que ha habido en la Unión Europea con movimientos de corte más nacionalista, y si cree que hay algún tipo de relación entre ellos, y sobre todo de cara ahora al presente a cómo se desarrolla todo y la militarización que nos comentaba Miguel Ángel. Y eso es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Le pasamos el micrófono aquí adelante a vuestra compañera. Elena, por favor, te presentas. Hola, buenos días. Soy Elena, trabajo en la Delegación de Extremadura en Bruselas y como precisamente vivo allí en Bélgica, me ha sorprendido ver en la categoría, al principio de la tabla de los países, que Bélgica está considerada como democracia imperfecta o con defectos, y me gustaría saber si puede desarrollarlo un poco más, porque está categorizada así, y también si España puede considerarse democracia plena como tal por encima de Bélgica, porque es verdad que en España, en la teoría, en el papel, sí hay una independencia de poderes, pero en la práctica pues todos sabemos que el Poder Judicial no es tan independiente, cuando el Gobierno pues nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombran al Constitucional, y este asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tomamos alguna más? Sí, por favor. Sí, bueno, gracias. Y mi pregunta, Susan, gracias por la presentación, tiene que ver con los temas de legitimidad, ¿no? Preséntate para quien está fuera que te pueda... Claro. Bueno, es que ni siquiera se me ve, pero Diego Durán, de la Fundación EULAC. Con temas de legitimidad, ¿no? ¿Cómo construir legitimidad en un contexto profundamente marcado por un descontento tan general, ¿verdad?, tan generalizado con la democracia en América Latina? Según los indicadores, 70% de la región está insatisfecha con la democracia. Y en los últimos 10 años ha aumentado 20 puntos ese indicador, ¿no? Pero además tenemos, digamos, hay una persistencia de desigualdad, aumento de la pobreza, y estas son situaciones que la gente percibe. Y hay una gran insatisfacción respecto a la manera en la que se ha ofrecido o no ofrecido soluciones a esa situación. Pero también hay una gran debilidad del Estado de Derecho. En América Latina hay democracias que están lejos de ser consolidadas porque el Estado vienen, digamos, sucedidas por un Estado de Derecho que no se ha terminado de consolidar. Y, por supuesto, los temas de seguridad también tienen un gran impacto para esa insatisfacción generalizada. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo construir legitimidad en un contexto así, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, Susan. Como todavía tenemos tiempo, si quieres, contestamos a estas 3 preguntas y luego tenemos otras 3 o 4 manos levantadas y tenemos también alguna más que va llegando por redes sociales. Bueno, empiezo quizá con la primera de Marco, ¿no? Marco, ¿sí? Yo creo que, bueno, primero eso, yo creo que son temas diferentes, ¿no? La amenaza terrorista en Europa no tiene nada que ver con lo que está pasando en América Latina, ¿no? O si pensamos en que la Unión Europea incluyó las FARC, ¿no? Colombianas, en la lista de grupos terroristas, creo que fue erróneo, fue una equivocación. Porque así, además fue una presión de España en su momento, ¿no? Del gobierno del PP, ¿no? Yo creo que al final la Unión Europea no estaba en la mediación, quienes estaban en Cuba, ¿no? Se llevó a cabo en Cuba, ¿no? Y bueno, yo creo que eso nos excluyó de esta negociación, ¿no? Entre gobierno y guerrilla. Y bueno, guerrilla no es idéntico a terrorismo, ¿no? Bueno, una cosa es... Bueno, el debate sobre terrorismo, además hay más de 50 definiciones, es como la globalización, ¿no? Es un tema muy complejo que podemos dedicar un seminario entero, ¿no? Pero las FARC y ELN son grupos con demandas políticas, ¿no? También diría, bueno, ETA en España también es diferente a la amenaza terrorista que tuvimos en Francia. Bueno, son grupos que por lo menos tienen una demanda política y una representación política. O si pensamos en Bukele El Salvador, que he mencionado tanto, aunque no soy experta en El Salvador, el FMLN se incorporó en la vida política, ¿no? Fue un grupo que tenía de izquierdas que tenía demandas políticas. Son fenómenos diferentes, ¿no? Yo creo que allí no hay mucho encuentro. Lo que sí que en América Latina sufrió mucho por la securitización de toda esta... ayuda al desarrollo, ¿no? Que se condicionó mucho a lo que está pasando, ¿no? A nivel de amenaza terrorista y se desvió gran parte de los fondos, ¿no? También de América Latina a otras regiones, ¿no? Esto sería la primera. La segunda, bueno, no me atrevo mucho a entrar en esto porque tenemos expertos, yo creo que y usted misma, ¿no? No soy tan experta en la Unión Europea. Hay que ver también que un país como Francia estuvo incluido en la lista de países, eso varía de un año a otro. En el caso de Bélgica es por el problema de las regiones, ¿no? Los conflictos y la amenaza también de articularse como país, bueno, principalmente es por eso, ¿no? Y el caso de España, bueno, España también estuvo en algún año en la lista, es que van variando, ¿no? Habría que abrir todo el listado, si quieres lo hacemos bilateralmente y miramos cuáles son los indicadores. Yo creo que no tenemos tiempo para eso, ¿no? Pero sí, hasta Francia, hasta Estados Unidos, bueno, muchos países, democracias con defectos, que no quiere decir que no son democracias, ¿no? ¿Cuál fue la última? La de Diego, no sé contestar eso, ¿eh? ¿Cómo se construye legitimidad en América Latina? Eso ya otro seminario, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Cómo se crean estados más funcionales es muy difícil en un país como México, ¿no? Donde tienes la amenaza del narcotráfico, ¿no? Que ya hemos visto en Colombia cómo ¿no? puede socavar la justicia, todas las instituciones, ¿no? Y eso es un problema estructural de la región y también vinculado con la primera pregunta sobre los factores económicos, ¿no? Hay muchos factores externos, ¿no? Narcotráfico, también las condicionalidades económicas que también a su vez inciden en esta imposibilidad de tener democracias plenas en América Latina, ¿no? Es todo, bueno, hay muchos factores que inciden, no solamente los internos, ¿no? Hay muchas cosas externas, pero no puedo contestarte tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye legitimidad? Bueno, Bukele lo hizo bien, ¿no? AMLO lo hizo bien, allí tenemos un debate, ¿no? ¿Cómo lo hicieron, no? Tienen legitimidad para hacer y llevar a cabo programas, ¿no? Drásticas, contrarios a los derechos humanos, ¿no? Y eso con la legitimidad que les concede la gente, ¿no? Eso sí que es una gran preocupación, yo creo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Susan. Había más manos levantadas, creo que Andrea y Cristian, y tenemos también un par de ellas por internet y ya con esto ya acabamos esta ronda. Bueno, gracias, Susana. Ha sido muy, muy inspirador. Yo voy a
Yo quería retar un poco las clasificaciones, ¿no? También, porque además cuando vamos a caracterizar las democracias latinoamericanas siempre utilizamos Economist Intelligence Unit, Freedom House, o sea, siempre utilizamos lo que tenemos a mano, ¿no? Que son clasificaciones, pero que son clasificaciones que se hacen desde un lugar y desde una visión, ¿no? Y a veces, siendo conscientes de eso, nos dan también un panorama que muchas veces esconden otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en esa clasificación, el óptimo o el modelo óptimo es una democracia liberal con todas sus, la separación de poderes, accountability vertical, horizontal, súper, ¿no? Y el último es autocracia. En medio tenemos regímenes híbridos, pero ¿qué pasa con aquellas democracias que clasifican perfectamente en una democracia liberal, porque clasifican, pero que están capturadas, que son donde se produce lo que algunos denominamos captura política, captura del proceso político, o sea, donde la influencia real de determinados intereses sobre el proceso político, pese a que formalmente todo funciona bien, eso distorsiona el resultado de la política. Y eso es lo que produce que sean democracias que no generan bienes públicos o que no generan o que no reducen desigualdades. ¿Quién capta eso? Porque me parece que es fundamental para entender el desencanto con la democracia formal, ¿no? Y vinculado un poquito a eso, cuando pensamos, esta es la primera pregunta, si tienes una opinión sobre eso. La segunda pregunta tiene que ver con lo mismo. Cuando buscamos fallas en las democracias liberales, nos vamos a esa idea de democracia delegativa o populismo, que reta de alguna manera la institucionalidad de la democracia liberal, y la reta pero sin poner en duda las bases las bases de los derechos, que sí hacen movimientos antiderechos y fundamentalistas que pueden estar, que no se registran en todas esas clasificaciones. O sea, una de las principales amenazas a las democracias latinoamericanas es la infiltración de movimientos fundamentalistas contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las minorías, que están además llegando a la institucionalidad formal a través de iglesias evangélicas, movimientos súper bien articulados. ¿Dónde se capta eso? Porque eso es una amenaza también a lo liberal que va más allá de la idea de populismo de izquierda y de derechas, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Y Cristian, que no sé si va a reaccionar al comentario de la compañera sobre Bélgica o sobre la... No, el caso belga no vale la pena. Es tontería histórica y ajuste de cuenta. No quiero hablar de eso. No, quisiera, en la excelente presentación de Susana, si nos pudiera dar un elemento que no tocó o que incluso entendí mal, pero dijiste que las dos autocracias no se meten en los asuntos internos de América Latina y viceversa. Quisiera saber si estudiaste lo que pasó, por ejemplo, en el estallido social en Chile. El índice de plan ruso para ampliar el descontento popular y descredibilizar en casi todos los países de América Latina. Desde años, el sistema Putin está actuando para hacer perder credibilidad. Existe estudio sobre eso porque me parece fundamental. Las autocracias tienen planes que para mí son neocolonialistas en América Latina. En mi opinión, pero quisiera saber si tienes elemento empírico de eso. Muchísimas gracias, Cristian. Y si quieres, ya para concluir, te hago llegar otra de las preguntas que nos ha llegado a través de Internet. Es si podría tener China algún tipo de influencia simbólica hacia la región a la hora de representar el supuesto éxito, entrecomillado, de desarrollo de un modelo autoritario o al menos no democrático liberal. ¿Realmente la Unión Europea o Estados Unidos son capaces de tener una influencia positiva en contraparte? Viene de Maldonado. Viene de Maldonado. Y yo creo que con esto ya podemos, si puedes contestar.
Bueno, muchas gracias. Me quedan 3 minutos 18, ¿no? Sí. Bueno, no puedo contestar todas las preguntas, yo creo, ¿no? Que algunas son también reflexiones, como la de Andrea, ¿no? Más bien. Empiezo quizá por ahí, por Andrea. Yo también tenía, ¿no?, planteado quién hace esos índices, con qué intención, ¿no? Si, por eso utilizo más bien, que tampoco es lo ideal, ¿no?, el índice pero no está una idea general, ¿no? También hay otros índices como el de Bertelsmann, ¿no? Pero son todos, es verdad, se basan en la democracia liberal. Pero allí entramos en el debate de las democracias iliberales, ¿no? De Zacarías, fue un académico que lo acuñó, y luego lo retomó Orbán, ¿no? Víctor Orbán en Hungría. ¿Puede haber una democracia iliberal? Pues no sé. Allí, ¿no? Abrimos un debate más amplio, ¿no? Y tú misma has mencionado luego en estos movimientos la Iglesia Evangelista, que tiene una gran influencia en América Latina, que no he mencionado porque no estudio mucho la religión, ¿no? Lo hace Esther del Campo, creo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, sí, son muy conservadores. Lo hemos visto en Brasil, sobre todo, ¿no? Bolsonaro, bueno, y ya empezó con Lula, ¿no? Que también su vicepresidente fue un evangelista, ¿no? Y tú misma has mencionado movimientos antiliberales, ¿no? Serían estos movimientos antiliberales. Volvemos a la cuestión del liberalismo, la democracia liberal un poco, ¿no? Cristian, estudios sobre Rusia. ¿Puedo contestar esa pregunta? Porque me queda un minuto. Sí, adelante. Porque luego va a sonar, ¿no?, la alarma. Sí, pero puedes contestar a las 2 preguntas que quedan, sin problema. Bueno, China, ¿no? La influencia de Rusia, yo lo he intentado en un artículo sobre Venezuela, ¿no? Si ellos promueven o no la autocracia en Venezuela. Y bueno, China, no encontré nada de declaraciones, miré todas las declaraciones, todo lo que hubo de documentos oficiales que podemos tener acceso. Hay muchas cosas que no tenemos acceso, ¿no? Y en el caso de China, no. Eran préstamos, no hay ninguna declaración, o yo no la he visto, que dicen que apoyamos el gobierno de Nicolás Maduro o algo similar. En Rusia, en el caso de Rusia, hay cantidad, cantidad. Es verdad que Rusia es mucho más agresivo en este sentido, ¿no? Pero limitan su influencia en muy pocos países. Aunque es verdad que hay campañas mediáticas allí también, ¿no? Los medios rusos influyen también, pero medir eso yo no lo he hecho, solamente en el caso de Venezuela, y allí puedo confirmar lo que acabas de decir, pero no sobre el caso de China. Claro, está la cuestión de Taiwán, pero no realmente hay una injerencia, y tampoco podía comprobar que promueven realmente la autocracia o un modelo alternativo, pero es un solo caso, ¿no? No sé qué más pregunta había. Sí, está el tema de si se puede justificar la influencia china, ¿no?, como ese éxito de desarrollo en un modelo autoritario, y si realmente la Unión Europea o Estados Unidos son capaces de tener una influencia positiva en contraparte hacia la región. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea se han, relativamente retirado de la región, ¿no? Y en ese sentido entran, ¿no?, otras potencias, también India, ¿no?, también son otros, no solamente es Rusia, China, ¿no? Pero China no está directamente promoviendo su modelo, pero sí, en la medida en que tiene más interacción también, ¿no?, con la política, ¿no?, con la sociedad civil, etcétera, quizás sí va ganando también, pero no vende su modelo, no sé si es un modelo. De momento no está pasando mucho, más bien venía esto tradicionalmente de la cooperación sur-sur y de los BRICS. Yo creo que es otra dimensión, yo diría que de momento no, pero bueno, allí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Susan, porque además has visto que has levantado pues, un debate muy rico que nos ha ayudado a comprender mejor esa situación sobre la democracia y los regímenes políticos en América Latina. Te agradecemos enormemente tanto la paciencia como el haber respondido a todas las preguntas. Va a seguir con nosotros en la siguiente mesa redonda, pero bueno, antes de comenzar el siguiente bloque sí que me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.